Entrevista. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió esta sentencia ya hace por lo menos 2 años, si mal no estoy, lamentablemente en el Código Penal de muchos estados como Puebla, pues persisten muchas causales para criminalizar la interrupción del embarazo, el aborto. ¿Cuál es el propósito de este amparo y qué alcances tendría, Sinagini? Bueno, este amparo lo que busca es que se elimine la regulación del aborto, tanto en Puebla como en Aguascalientes. Fueron varias organizaciones que presentamos el amparo, entre ellas ODECIR, de quien soy parte, Sí. de que se elimine como tal el delito y la regulación del aborto autoprocurado y consentido en el Código Penal del Estado de Puebla. Bien, en este sentido, cuando están estas causales en el Código Penal, ¿una mujer puede ser criminalizada por esto? La Corte emitió una Ujú. resolución donde dice que es inconstitucional criminalizar a una mujer por decidir sobre su cuerpo, a una mujer o una persona gestante. Sin embargo, mientras siga en el Código Penal genera muchísima confusión, ¿no? Tanto para la sociedad como para el personal médico y administrativo de los hospitales. Por eso es que le toca al Congreso hacer este trabajo de reformar el Código Penal y eliminar esa sanción. Ya no sería aplicable, ¿no? Debido a la resolución de la Corte. Sin embargo, pues como te decía, genera una confusión y de alguna manera consideramos que es importante que esta se elimine. Te preguntaba, Sinayeni, y una disculpa por haberte presentado como integrante de GIRE, eres integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, se lo decir, una disculpa, aquí está Fe de Erratas, y te preguntaba, ¿por qué en Puebla y Aguascalientes? Es una estrategia que de Gire principalmente, Ujú. donde nos unimos como organizaciones, tanto poblanas y de Aguascalientes. En ese sentido, no podría decirte por qué esos dos estados, me parece, y tengo entendido que en otros estados también ya se están promoviendo diversos amparos para Ujú. reformar sus códigos penales, ¿no? Esto pues siguiendo la línea de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de concederse este amparo, ¿qué efectos tendría? En caso de que se nos conceda, bueno, es el hecho de decir que ganamos, ¿no? Y el delito del aborto autoprocurado y consentido dejaría de ser aplicable en todo el estado, por lo que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar y el personal de salud podría ser criminalizado por ello. Si bien no es indispensable, te digo, esta reforma, pues sí consideramos que sí es necesaria. En este sentido, en el Congreso del Estado se presentó nuevamente una propuesta para despenalizar el aborto en Puebla, que creo que sumaríamos unas 5 propuestas ya presentadas entre diputados y organizaciones civiles. Y en este sentido, Sinayini, ustedes como colectivas, como organizaciones, ¿qué rumbo le ven a esta nueva propuesta? Porque a pesar, repetimos, de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues en todo el país prácticamente se sigue criminalizando el aborto. Efectivamente, casi en todo el país, dependiendo de cada estado, pues las sanciones son diferentes, sigue estando como un delito, que ya no sería, pero por cuestiones incluso del discurso y del estigma que puede ocasionar en las personas que deciden abortar, es necesario reformarlo, ¿no? En todos los estados, o sea, realmente en todos los estados. En cuanto a las reformas, eh, la verdad es que de cierta forma nos tomó de sorpresa la presentación de esta última iniciativa, perdón, pero ahí dependería mucho de la capacidad de negociación de los mismos diputados, ¿no? No podríamos adelantarnos en decir si va a pasar o no va a pasar. Es la primera vez, por ejemplo, que una reforma solamente queda en una comisión. Sin embargo, hay ciertas obligaciones que tiene el mismo Congreso para dictaminarla, la misma comisión para dictaminarla en un plazo, pero ya tenemos la experiencia, ¿no? Incluso en la legislatura anterior, a pesar de que Morena era mayoría, no se avanzó en el tema, aun cuando fue una de sus
de uno de los acuerdos que se logró entre colectivos y diputados. Entonces, estamos a la expectativa, estamos esperando saber qué rumbo tomaría. Me parece que la diputada Mónica Silva también quería presentar o quiere presentar una iniciativa, lo ha dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Que es uno de sus temas, pero pues ahorita estamos vigilándolos prácticamente, ¿no? Para saber por dónde iría. Y pues es parte también de los compromisos que, que el Congreso en la pasada legislatura pues firmó con las colectivas y organizaciones que participaron en la famosa toma del Congreso de diciembre de hace un año. Sinagini, en este sentido, pues lo que podemos observar es que el acceso al derecho a interrumpir el embarazo, el derecho al aborto, sigue siendo pues bueno, estigmatizado, obstaculizado. Podemos observar también que en el sector médico, en el sector salud, pues hay mucha inhibición ante el tema. Y en ese sentido, pues parecería ante el 8M, ante el 8 de marzo, pues parecería que las mujeres y las personas gestantes todavía tienen mucho camino que recorrer para romper estos estigmas y para romper estos prejuicios sobre la interrupción del embarazo. Así es, sigue habiendo muchos estigmas y prejuicios alrededor del aborto como tal, sobre todo del aborto voluntario, ¿no? Ujú. Recordemos que en Puebla existen 4 excluyentes que permiten el aborto acceder a un aborto de manera legal. Sin embargo, sabemos que no todas las mujeres y personas gestantes entran en esas, que esto las obliga a moverse del lugar para acceder a un aborto en una clínica, o bien a recurrir al acompañamiento que hacen diversas organizaciones estatales y nacionales, y que en el mejor de los casos, bueno, es cuando encuentran una información segura para acceder a este tipo de abortos, abortos voluntarios, y cuando no, con toda la desinformación que existe en las redes, muchas veces ponen en riesgo su vida, su salud, su integridad. Sinagini, por último, está el 8M enfrente y pues ustedes como organizaciones ya también están llamando a las mujeres, a las personas gestantes a salir a marchar este 8 de marzo. Una vez más también pues enfrentándonos a todas estas, a todos estos problemas, a la violencia machista, a los feminicidios, a una situación que no parece resolverse y que parece agravarse. Un 8M que yo creo toma especial significado este 2022 porque la espiral de violencia parece crecer. Así es, lamentablemente la situación, la violencia contra las mujeres no ha disminuido, ¿no? Los feminicidios han sido súper marcados. Recordemos que iniciamos el año en un mes prácticamente 3 feminicidios. Este, y esto pues nos obliga nuevamente a tomar las calles, ¿no? Y hacerles saber que estaremos presentes en los espacios públicos siempre que sea necesario y siempre que lo consideremos así. Entonces, bueno, el llamado también se hace a las familias de víctimas de feminicidio, de víctimas de desaparición. Ese es otro gran problema que ha estado muy presente en estos últimos años, en estos últimos meses, ¿no? La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el estado en general. Y pues tenemos que hacer visible todas estas problemáticas que pareciera que muchas veces el gobierno no quiere darse cuenta de que existen, que muchas veces en sus discursos minimizan. Sinagini Carrasco, muchísimas gracias, integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, el ODECIR, y estos amparos que buscan eliminar el aborto autoprocurado y consentido del Código Penal de Puebla. Vamos a estar pendientes de cuál sea la resolución judicial y de que avancen estas iniciativas en el Congreso que siguen atoradas y los prejuicios que también tenemos que romper todas, todos y todes como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti y pues nada más hacer el llamado nuevamente a los diputados para que ya reformen el Código Penal. Necesitamos terminar con ese estigma. De verdad, cuando se elimina el delito de aborto como tal del Código Penal, cambian muchas cosas. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.